Amén. Amados, ¿cómo están todos? Qué bendición poder reencontrarnos nuevamente. Anoche tuvimos una noche muy linda de adoración orando por la iglesia. Realmente estoy tan convencido, pero fuertemente convencido de que estamos en tiempos sumamente importantes, amados. Y estoy orando para que esta palabra no vuelva vacía. Esta palabra cumpla el propósito en cada uno de ustedes. O sea, ustedes tienen que salirse de la mentalidad de víctima, tienen que salirse de la mentalidad de solo yo, solo. O sea, cada uno de nosotros tiene un llamado grande, muy grande. En este tiempo, no es tiempo de las estrellas, es tiempo de la iglesia, la estrella es Jesucristo. Y todos nosotros somos una pieza o parte de un mover de Dios en el mundo entero. O sea, todo se está organizando para el gran avivamiento. Y tenemos que coger en serio, o sea, yo no estoy trayendo un tema que se me antoja darlo porque me gusta. No, es que es lo que el Espíritu Santo está hablando a toda la iglesia, que está en esa expectativa, que tiene ese deseo de ser usada por el Señor, que quiere ser obediente a la voluntad del Padre y quiere hacer una diferencia en el mundo. Es una batalla fuerte, pero es la batalla que realmente nos va a llevar a conquistar. Lo importante es entender, amados, que tenemos la victoria. Eso es importantísimo. O sea, por eso dije, tenemos que salirnos de la mentalidad de víctima. O sea, no podemos creer que estamos siendo abandonados, que tenemos miedo porque aquel o el otro se va a mofar de nosotros. No, amados, definitivamente, definitivamente creo que la iglesia, a diferencia de la iglesia primitiva, la iglesia de hoy va a levantarse con poder y autoridad. Anoche orábamos por todos los creyentes que están en el Medio Oriente, están en los países comunistas, los países musulmanes, los países en África, en el sur de África, en el centro de África, en el norte de África, que están sufriendo una persecución terrible y que están muriendo de una forma terrible. Y nosotros tenemos que cambiar la mentalidad en vez de decir, ay, pobres, están sufriendo. Nosotros tenemos que orar para que el Espíritu Santo se mueva con poder y autoridad y comience a quebrantar las puertas del infierno en estos países. De manera que venga un gran avivamiento que ya está empezando a darse en los países musulmanes. Un gran avivamiento en todos esos países y se revierta la historia. Quizás suene un poquito raro lo que le voy a estar diciendo, pero yo pienso que como hemos aprendido a que la persecución y el martirio o los mártires o las víctimas por causa del evangelio es normal, es parte de la iglesia y es parte de la iglesia. O sea, usted lo puede leer, el apóstol Pedro habla de eso, el apóstol Pablo habla de la persecución, el mismo Señor Jesucristo nos habló de la persecución, pero es un periodo de tiempo diferente porque es el tiempo del momento en que venga el Señor a levantar su iglesia. Ok, yo no puedo decirles que vienen 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Yo personalmente estaba orando esta mañana y le dije, Señor, dame el privilegio, la oportunidad de yo estar vivo y ser de los que participemos de la resurrección, de los que estamos vivos. Porque la palabra nos enseña que los muertos resucitarán primero.
Luego y Pablo dice, los que estemos vivos. El mismo apóstol Pablo tiene esa esperanza de estar vivo cuando el Señor Jesucristo viniera. Porque es que solamente el Padre y el Espíritu Santo saben cuándo es el momento. Pero las señales que estamos teniendo en estos tiempos están tan definidas. O sea, hay toda una serie de movimientos en el mundo, en la tecnología, en las naciones, en los gobiernos, que es el cumplimiento de las profecías que están en la palabra del Señor. Y definitivamente lo que viene sobre el mundo es una gran tribulación. Pero la iglesia no va a estar en ese momento de la gran tribulación. El enemigo está metiendo miedo y está lamentablemente usando personas, maestros que están enseñando eso, pero la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, no va a pasar por la gran tribulación porque ya Jesús pasó por la gran tribulación. O sea, su sufrimiento en la cruz, todo lo que él vivió en la cruz del Calvario lo vivió por nosotros. La iglesia levantarse en el libro de los Hechos y comenzar y romper las puertas del infierno que dominaban y controlaban ese paganismo y todo ese mundo idólatra, fue fuerte. Lo lograron hacer. Muchos murieron por causa del evangelio. Y eso fue la punta de lanza que abrió la puerta para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, comenzara triunfante a conquistar la tierra. Y la misma iglesia ha sido la que ha perdido fuerza, ha perdido gloria, ha perdido empuje por la misma carnalidad, el conformismo, la religiosidad que los tragó. Entonces se encerraron en los templos o nos encerramos en los templos, perdimos autoridad, perdimos poder. La iglesia se contaminó con el mundo, entonces se debilitó. Pero la iglesia siempre ha estado, siempre ha habido movimientos de hombres y mujeres que no han contaminado su mente ni su corazón. Se han mantenido firmes y son los que el Señor ha utilizado para mantener la iglesia con la luz que Jesucristo dijo sobre un monte, para moverse en la tierra y echar fuera las tinieblas. Pero este tiempo que estamos viviendo es diferente. Es el tiempo donde la gloria del Señor descenderá, como dice Isaías 60. O sea, cuando leemos ese capítulo, habla de que las tinieblas aumentarán, serán demasiado fuertes. O sea, si usted se pone a evaluar en qué momento realmente había tanta tiniebla abierta, y me puede decir, bueno, en el tiempo del paganismo, o sea, la época cuando el Señor vino, la iglesia se levantó, tiempos atrás. Pero lo que nosotros estamos viendo hoy día, no, o sea, es todo lo que hemos leído en la historia, pero aumentado exponencialmente. ¿Por qué? Porque en aquella época no había los medios de comunicación que tenemos hoy día. Y estamos en un tiempo donde sí se ha enfriado el amor y la fe se ha bajado también. Y son de las cosas que nos dijo el Señor Jesús. Por eso estamos buscando esa unidad de salirnos de estar escondiendo la luz. Como dijo el Señor Jesús, no puede estar escondida. Tenemos que destapar la luz. Y si la luz fue la que echó fuera las tinieblas y el Señor separó las tinieblas de la luz, y la luz es la que echa fuera las tinieblas, entonces, o sea, tiene sentido, amados, tiene sentido que cuando la iglesia resplandece
y la luz que está en nosotros resplandece, las tinieblas retroceden. O sea, no podemos pensar que las tinieblas van a tomar control. Y hablamos de las tinieblas, hablamos del infierno. Entonces, cuando el Señor establece que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia, Él no está diciendo otra cosa que no sea que todo lo que el diablo y su ejército del infierno ha hecho en el mundo en tomar control, la iglesia cuando sale de ese almudo, de ese escondite que ha encerrado la luz y sale afuera y empieza a alumbrar, las tinieblas tienen que ceder porque no tienen el poder que está en nosotros, la iglesia, que está en ti. O sea, tienes que apropiarte de esta verdad. Por eso el tema de hoy es perfil del hombre y la mujer en tiempos de avivamiento. Y esta palabra yo la he leído tanto y tanto y tanto. O sea, recuerden que yo llevo unos cuantos añitos de haber conocido a Jesús. Tuve la bendición de haber crecido en el Evangelio, pero cuando yo realmente entregué mi vida y consagré mi vida al Señor, o sea, yo no sé si de niño hice la oración de fe, no sé si mis maestros que llamábamos a aquella época de la escuela dominical me llevaron a hacer la oración de fe, yo no me acuerdo, pero yo sí me acuerdo el momento en que yo consagré mi vida al Señor. ¿Cuándo fui salvo? Eso solamente el Señor lo sabe. Pero cuando entregué mi vida y me consagré para Él, fue cuando estaba en mi transición de los 15 a los 16 años. Desde ese momento en adelante, es que mi vida fue transformada y de ese tiempo para acá, la palabra ha sido mi libro principal de lectura. Y aunque han pasado tantos años, sigo leyendo y sigo leyendo y sigo indagando y sigo metiéndome en la palabra y esa palabra sigue todavía hablándome. O sea, no es un libro viejo que ya, no, ya eso yo lo sé. No, es un libro que constantemente me está renovando porque es la palabra de Dios y Jesús dijo que es espíritu y vida, que aún en la presencia, cuando estemos en la presencia del Señor, ella no va a pasar, seguirá siendo parte de nosotros. Entonces, amada y amado, cuando leemos nuevamente las escrituras y le quitamos los filtros de nuestras emociones y nuestros prejuicios y de la religión y de lo que yo aprendí, que me dijeron, no, vamos a quitar los filtros y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable. Entonces, estamos en el capítulo 6 del libro de los Hechos y cuando hablo del perfil del hombre y la mujer de tiempos de avivamiento, inmediatamente vamos a leer la vida de Esteban, la descripción del primer, y está en los versículos 8 al 11. A mí, como les dije, llevo tanto tiempo leyendo esta palabra y como el Espíritu me ha hablado de este tiempo que estamos viviendo, automáticamente leo estas escrituras y me suenan como si es algo de hoy, del tiempo que estamos viviendo. Dice, como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. Miren el carácter, estábamos hablando de eso el viernes pasado. Miren el carácter específico, miren el perfil, miren la descripción de este hombre que fue un instrumento de Dios en Hechos del Espíritu Santo cuando comenzó la iglesia. ¿Ok? Donde había un control de la religión judaizante y en el contexto de Israel y de los judaizantes, los judíos, es que sucede esto y hay una definición de un hombre que era un diácono, era un siervo, era un hombre sencillo. O sea, no estaba en la condición de un
Pablo, que era un erudito, que era un hombre de negocio, que el Señor lo usó para la expansión del evangelio en Roma y en todos esos países que él visitó, en todos los viajes misioneros que él tuvo. Este fue un diácono que era un administrador que había sido de los 7 escogidos para administrar las ofrendas que se recibían y ayudar a los pobres y a las viudas y a los huérfanos en sus situaciones, especialmente a los que no eran judíos. Pero aquí se describe este muchacho como que estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. Como consecuencia, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fíjense que o sea, la palabra es tan definida y tan detallada. Nosotros hoy día, la forma como hablamos en el pueblo, no, porque el Señor usa a fulano de tal para hacer milagros. Y por lo rural nos quedamos como encerrados en un milagro, el de la sanidad. Es el más que nos impacta, ¿ok? Pero aquí nos está diciendo que lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, cuando habla de prodigios y señales, se está hablando algo mucho más allá de simplemente lo que hizo Pedro cuando vio aquel paralítico junto con Juan allí en el templo, en la puerta del templo, y fue sanado. O sea, Esteban está siendo identificado con dos cosas importantes, lleno de la gracia. Y cuando decimos lleno de la gracia, fíjense que la gracia es lo que hemos recibido nosotros gratuitamente, que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y por lo regular nosotros relacionamos la gracia con la salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, allá en Efesios 2, 8, 9 y 10. Entonces, por lo regular nos quedamos estancados que la gracia aplica únicamente al perdón de los pecados a la vida eterna. Entonces, cuando dice que Esteban estaba lleno de la gracia de Dios, entonces quiere decir que o sea, eh, esa bendición, ese regalo de Dios, no simplemente se manifestaba en salvación para el creyente, Esteban. Estaba lleno de gracia. O sea, ¿cuánta gracia a ti te hace salvo? No, no, a eso no se está refiriendo. Quiere decir que la gracia en nosotros se convierte o nos convertimos en un canal, un instrumento para que la gracia de Dios manifestada a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, trayendo los beneficios del reino de Dios y todo lo que Jesucristo alcanzó por nosotros, poniéndose Él en nuestro lugar, muriendo, llevando nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestra pobreza, nuestras maldiciones y la vida la entregó para que nosotros tengamos vida, todos los beneficios de la cruz y de la resurrección es gracia. Entonces, lo que por gracia recibimos, ¿se acuerdan? Por gracia damos. Lo que por gracia recibimos, por gracia damos. Pero ¿cómo poder dar gracia si todavía no comprendes la magnitud, todo lo que comprende la gracia? O sea, muchos de nosotros todavía
estamos viviendo en la ley. ¿Qué significa ley? Muerte. Cuando el apóstol nos enseña que la gloria de la ley, la gloria de la muerte, eh, que tenía gloria, porque Moisés se tuvo que poner su velo cuando el Señor estaba en la presencia del Señor y recibió por segunda vez las tablas ya escritas, porque las primeras fueron escritas por Dios, las segundas tablas Él las escribió. Las primeras se acuerdan cuando Él bajó del monte y vio toda esa idolatría eh, y todo lo que habían hecho, Él se molestó y tiró las tablas y se hicieron pedazos. Él tuvo que volver otra vez a la presencia del Señor. Y el Señor le da la oportunidad le da una nueva oportunidad, pero el apóstol dice que él se tuvo que poner un velo para que no miraran la gloria de la ley que representaba muerte. Y él dice, si la gloria de la muerte era tan fuerte, cuanto más la gloria del no pacto de la gracia. Entonces, entendamos que la gracia tiene una gloria mucho más fuerte que la gloria que recibió Moisés con el pacto de la muerte, de la ley, que sentencia a muerte, porque nadie puede seguir la ley. Entonces, nosotros todavía estamos en ese pacto de muerte, porque pensamos en nuestra escasez, en nuestras limitaciones, en nuestras enfermedades, en nuestras... No pensamos en la gloria de la gracia, que es todo lo contrario a lo que trajo la ley. Jesucristo la llevó sobre su cuerpo. Entonces, en el momento que empiezas a descubrir la gloria de la gracia, es el momento entonces que empiezas a disfrutar de esa gloria. Y una de las cosas que da testimonio más adelante en la vida de Esteban era la gloria que se veía en él. Era tan fuerte que a pesar de que él murió apedreado, no gritó, no le dolió, o sea, no se nota un sufrimiento o un martirio, porque la gloria era tan fuerte que cubrió todo eso. Y son las cosas que no vemos, porque pensamos en todavía como la ley, no pensamos en la gloria de la gracia. Y yo te invito a que comiences a experiencia, porque eso es lo que el Señor está haciendo a través de su Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Movernos a salirnos de esa mentalidad de víctima, de sufrimiento, de escasez, de impotencia, teniendo en nosotros, siendo nosotros el vaso de la gloria, porque lo dice el apóstol Pablo, que él ha puesto esa gloria en vasos de barro, pero está la gloria, porque no es que esté o no esté, sino que está la gloria del Señor en nosotros. Y esa es la gloria que dice Isaías, que profetiza en Isaías 60, que es la que resplandece. Entonces, la gloria de la gracia, en la medida que tú vas recibiendo en fe y creyéndole al Señor de todo lo que Él ha hecho por ti, aumenta la gloria. La gloria se hace mayor. ¿Y qué sucede? Te conviertes en un vaso que rebosa de la gloria del Señor y puedes impartirla. La gloria y el poder de Dios van de la mano. Y ahí es que vienen entonces los resultados de grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos y otros que eran de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia se pusieron a discutir con Esteban. Pero, diga conmigo, pero, como no pudieron superar, ¿qué? ¿Se acuerdan que esas fueron las características de los 7?
que tenían que tener para poder administrar los tesoros que el Señor había traído para la iglesia, no podían superar la sabiduría, pero no se quedó allí. No podían superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba. Y esto me suena interesantísimo porque, o sea, en el texto está escrito refiriéndose, porque recuerden que en griego espíritu es neuma, pero está escrito de manera que está hablando del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, cuando hay esa confrontación, hay una diferencia entre confrontación de discusión humana intelectual, que es la mayormente la que nosotros utilizamos. Porque muchas veces que nosotros discutimos la palabra, eh, la discutimos a nivel emocional, almáticamente, y con la capacidad mental que tenemos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido en Occidente puramente a funcionar en lo que se llama la discusión académica, simplemente pasión o el conocimiento. Pero cuando hablamos, como Esteban estaba hablando, ya no, la fuente de donde sale la comunicación o lo que vamos a decir no es de mi mente y de mis emociones, no es almática, es del espíritu que mora en el espíritu. Y esa fuente sale con poder, es impactante. Claro, el otro lado tiene una resistencia porque son demonios que controlan a estas personas. Y esos demonios que controlaban a estas personas no podían resistir la sabiduría y el Espíritu Santo que fluía de Esteban. Y eso es clave, ¿por qué? Porque es lo que yo creo que todos nosotros tenemos que buscar, recibir, aprender, entrenarnos para que podamos confrontar al infierno en el tiempo que vivimos. No sé si están captando lo que les quiero decir. Esta mañana oraba así, porque cuando nosotros nos presentamos delante del Padre y sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a poder discernir y a definir, y eso lo dice en Hebreos cuando habla de la palabra como espada de doble filo que penetra, discierne. Entonces, cuando ya tú sabes que el Espíritu Santo te ayuda, de lo que Él hace y antes, es ayudarte a conocerte a ti mismo y saber definir, ah, esto es emociones, o esto es almático, o este pensamiento no armoniza con el espíritu. Entonces, en oración le decía, Señor, enséñame, toma control, o sea, son peticiones. Transforma mi forma de pensar, transforma mi alma, mis emociones, porque lo que yo quiero es que tú seas el que controles lo que yo diga, lo que yo pienso y lo que yo siento. Y ese es realmente un proceso, es un training, eres un coach en nuestras vidas. Pero si tú no tienes una visión clara de a dónde tú quieres llegar, quién quieres ser, porque si tú tienes la mente de la mayor parte de las personas, especialmente cuando uno llega a cierta edad, ¿cuál es la mente de nosotros los que ya tenemos cierta edad? Por no decir la edad. Ah, sobrevivencia. Ah, si eres 30 años, 40 años, sobrevivencia. Temor, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿A dónde voy a llegar? Entonces se convierte tu vida y tu mundo siendo tú el centro y tus circunstancias.
y pierdes la oportunidad de decir, Señor, yo quiero ser el instrumento tuyo en este tiempo tan importante que tú me has dado vida y que yo soy parte de la diferencia y ser usado por ti. Entonces tienes que romper esa maldita autoestima baja que te ha puesto el diablo en tu mente, que tú no sirves, que tú no puedes, que tú tienes dones. Pues, si tú tienes el Espíritu Santo igual que yo, y es la misma medida, dice el apóstol Juan. Entonces no menosprecia el Espíritu Santo que está en ti. Es el mismo Espíritu que está en mí. Es como tú puedes aprovechar lo que ya tienes y creces y quebrantas esa maldición de sentirte víctima, que no vales, que no sirves, que no puedes, que estás viejo, que estás débil, que estás enfermo, y ver que estos versos y este varón te da el prototipo del hombre y de la mujer que el Señor quiere que tú seas en este tiempo tan importante. Te reto con esas palabras, porque creo que definitivamente Dios está preparando a ese ejército de hombres y mujeres con esas características. Y creo firmemente que tú eres uno de ellos o de ellas, que no hay excepción, que el Señor quiere empoderarte, pero tienes que ceder al Espíritu Santo, tienes que tomar tiempo en esa intimidad con el Señor y en ese diálogo con el Espíritu Santo, a que te entrene, a que te entrene, porque es que tienes ese llamado. Si no lo ves, no lo vas a recibir, porque no lo ves. Se- Rompe la mentalidad de que el llamado es del pastor Daniel o de los líderes de grupos de conexión. No, o de ese famoso pastor que está enseñando en tal lugar o en donde sea. No, eres tú. Tú tienes la misma medida, tienes el mismo Espíritu Santo, tienes la palabra, tienes el manual, tienes la misma medida, la misma unción. Es la pereza almática lo que te aguanta. Este es el tiempo. Yo cuento contigo porque necesito hombres y mujeres que tengan ese carácter, el cual yo estoy trabajando conmigo, el Espíritu Santo, mejor dicho, está trabajando conmigo. Pues yo quiero crecer, pero yo necesito que tú también tengas la misma actitud. Por eso estoy insistiendo en esta enseñanza de la palabra que he estado dando todos estos viernes. Mis amados, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, declaro y desato esta palabra, Señor. La decreto para todos mis hermanos y hermanas que me están escuchando. Te dejo en tus manos a cada uno de ellos, Espíritu Santo, porque yo sé que tú, como estás trabajando en mí, estás trabajando en ellos. Quebranto y rompo, Señor, esa opresión diabólica y satánica de que yo no puedo, que estoy pobrecito de mí, que soy víctima, que no tengo esto, que me han abandonado, que nadie me quiere, que nadie me ama, que soy rechazado. En el nombre de Jesús, quebranto ese espíritu. En el nombre de Jesús. Y declaro que estos hombres y mujeres que me están escuchando de todas las edades están llenos del Espíritu Santo. Y en estos momentos tú les estás llamando con autoridad. Queremos ser obedientes a ti, Señor. Cada uno de nosotros estamos aquí para servirte. Úsanos, Señor, para tu honra y tu gloria y para estos tiempos. Danos el privilegio de ser un Esteban en este tiempo difícil. Que va a haber oposición, sabemos que va a haber oposición, pero mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y en este tiempo, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si los bendigo, bendigo su acostar, su levantar, su salida, su entrada. Ningún mal los va a tocar y son bendecidos en todo. Bendice este fin de semana, Señor. Bendice esta noche esos jóvenes que están reunidos compartiendo
Llénalos de tu espíritu. Levanta ese ejército de jóvenes, Señor, que estás levantando en CN. Gracias porque cada uno de ellos también van a ser usados en donde quiera que ellos están ubicados, en sus colegios, sus vecindarios, con sus familias. Levanta el avivamiento de los jóvenes. Levanta ese ejército de jóvenes. Así bendecimos, Señor, nuestra amada familia CN. Y este domingo, Señor, que el sol se levante con fuerza sobre todo la luz tuya y tu gloria en nuestra celebración. Así en el nombre de Jesús oramos y decimos amén, amén, amén. Les amo y les bendigo. Gracias por el tiempo y no se pierdan la oportunidad de crecer en el nombre de Jesús.